Cuando la señal vuelva, ya estamos acá. Señal de ajuste en AM 1390. Como todos los lunes, comienza la columna del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, del CINIG, y siempre vienen con alguna investigadora. Como es interdisciplinario, las profesiones de cada una de las que vienen aquí al estudio va modificándose, y en este caso se ha venido Fabiana Corrales, profesora en Historia, becaria del SIC, docente en nivel medio, y siempre aclaramos, la lista de su currículum continúa, pero acá, como es radio, la hacemos sintética. ¿Cómo va, Fabiana? Hola, bien, ¿todo bien ustedes? Bien, muy bien. Nos traes algo que a nosotras nos resulta novedoso, por un lado, porque no teníamos nada de información sobre eso, y nos resulta particularmente muy interesante porque estamos hablando de La Plata y estamos hablando de una mujer, una figura que de golpe en siglos anteriores nos parece inédito que ella hablara, planteara y trabajara sobre temas de género que uno cree que en esa época ni siquiera se mencionaban, ¿no? Bien, sí, bueno, la figura que les traigo es María Abela o Abella de Ramírez. Ajá. Es una maestra uruguaya, ¿sí?, que se muda a la ciudad de La Plata, que migra a finales del siglo XIX, después de haber enviudado, y se instala acá y se casa nuevamente. En Uruguay tiene 2 hijos y acá va a tener 5 hijos más. ¿Ella se viene sola con sus 2 hijos? O sea, aparentemente sí. Ajá. Sí, se viene... aparentemente esto porque no lo tengo, digamos, claro. Está documentado, pero tenía parientes acá. Ah, ok. ¿Sí? Y se instala en la ciudad de La Plata. Y desde acá se va a volver a casar, va a formar su familia y se va a dedicar principalmente al periodismo, a la actividad periodística. Si bien es maestra, ¿sí?, su principal actividad va a ser el periodismo. Y en ese marco lo que ella va a hacer es dirigir la primera revista, la primera publicación en autodenominarse feminista en Argentina, que es la revista Nosotras, que se edita entre 1902 y 1904 acá en la ciudad de La Plata. Mira. Lo interesante por ahí de esta figura es eso, que se radica acá en la ciudad de La Plata y que esta revista, que es la primera que se autodenomina feminista, es de la ciudad de La Plata. La primera del país. La primera del país, sí. A ver, el feminismo ya se conocía como, digamos, ya existía, como circulaba como un concepto entre sectores políticos, intelectuales. Pero la revista lo que hace es aglutinar a un conjunto de mujeres provenientes de distintas corrientes políticas, que son el socialismo y el librepensamiento. Sí. María Abela es librepensadora. Y bajo la bandera, ¿no?, del feminismo, ellas van a demandar derechos femeninos a través de esta publicación, esta revista, que es una revista también literaria, ¿sí?, donde hay poesías, claro, donde hay juegos, y sobre todo lo que hacen ellas es escribir, ¿sí?, se escriben muchos ensayos más que nada, y en esos ensayos van a demandar los derechos que tienen que demandar en el periodo, ¿no?, que son principalmente el derecho a la educación, los derechos civiles de las mujeres. Van a tener grandes discusiones en torno al trabajo, si hay que regular o no. Esta va a ser una de las grandes discusiones de la revista, que va a poner en tensión las corrientes políticas al interior de la revista, si hay que regular o reglamentar el trabajo de las mujeres en la industria, porque esta es una discusión de época. Y en ese sentido, ellas lo que van a hacer es participar, ¿no?, de todo lo que es la ebullición política del periodo, ¿no? Este periodo de principios del siglo XX es un periodo de bastante conflictividad social, ¿no? Está en tela de juicio, o lo que se discute tiene que ver mucho con la llamada cuestión social, que tiene que ver con la conflictividad obrera, más que nada, ¿no? Y los conflictos que son producto de todo el proceso de expansión modernizadora de ese periodo, ¿no? Claro. Y en ese sentido ellas van a intervenir, van a discutir, van a tener discusiones sobre si efectivamente, sobre todo las socialistas y con María Abela particularmente, ¿Se peleaban? Se peleaban, digo. Van a tener una gran discusión, es una discusión muy particular que está en la revista, sobre si reglamentar o cómo reglamentar el trabajo de las mujeres en la industria. Porque en este periodo, una discusión de época va a ser no solo si las mujeres tienen o no que trabajar fuera del hogar, claro, sino cómo regular o no eso. Sobre todo, el trabajo de las mujeres en la industria va a ser visto como un problema. Y esa idea o ese problema va a tener que ver con que pone en tensión el carácter o digamos el supuesto rol social de las mujeres, claro, que es la maternidad, ¿no? Claro. Y en ese sentido van a aparecer una serie de discusiones entre las socialistas y María Abela, que es librepensadora. Y librepensadora es eso, que no tenía ninguna afiliación política.
Mira, ¿no? el libre pensamiento, esto es interesante, es un movimiento político internacional que se va a formar a fines del siglo XIX y va a aglutinar a distintas tendencias políticas e ideológicas que más que nada van a ser anticlericales. Van a defender el pensamiento científico, ¿sí? Y van a, de alguna manera, disputarle el poder a la Iglesia en los estados, ¿sí? En este contexto vos tenés ya a fines del siglo XIX, se están conformando, consolidando los estados nacionales, y en ese contexto le van a tratar de que estos estados sean lo más laicos posibles. Este movimiento se va a empezar a conformar en la ciudad de La Plata, en el Río de la Plata, en la década de 1890, y en la ciudad de La Plata particularmente va a tener bastante incidencia. Entonces María Vela pertenece a ese movimiento, ella forma parte incluso del comité local de libre pensamiento, y de hecho va a participar junto con otras figuras feministas del periodo, porque dentro de todos los... Perdón, estoy golpeando el micrófono. Dentro digamos, de las tendencias políticas que están en el libre pensamiento, vos tenés... tenés liberales, tenés, acá en el libre pensamiento criollo vas a tener radicales, socialistas, feministas, curas apóstatas, espiritistas, que en ese momento, porque en ese momento no estaban tan definidas lo que era científico de lo que no era, ¿no? Entonces va a aglutinar un montón de corrientes ideológicas que van a ser profundamente anticlericales, más que nada, ¿no? Y laicas, ¿sí? Y un gran caballito de batalla va a ser la educación, ¿sí? Entonces ella va a pertenecer a este movimiento, va a formar parte del comité de libre pensamiento local, de hecho va a ser la única mujer, y va también participar de los congresos que desarrolla este libre pensamiento. Hay un congreso muy importante en 1906, que es el Congreso Internacional de Libre Pensamiento, que se hace en Buenos Aires, y ahí ella va a demandar derechos femeninos, va a leer el programa mínimo de reivindicaciones femeninas, y eso va a generar ahí unas disputas, porque si bien el carácter anticlerical del movimiento le va a abrir las puertas al feminismo. ¿Por qué? Porque las feministas van a estar demandando sobre todo el divorcio, o la posibilidad de que las mujeres dentro del matrimonio administren sus bienes, la patria potestad sobre los hijos, todos derechos que no tenían, ¿no? Que estaban establecidos en el Código Civil. De manera que van a tener una puerta, ella va a participar de los congresos, particularmente va a ser muy importante el Congreso de 1906, porque van a venir figuras de todo el mundo, y van a venir feministas como Belén de Zárraga, que es una feminista malagueña que va a ser muy importante, que se va a terminar radicando también en Uruguay, que va a defender sobre todo va a demandar la educación de las mujeres. Claro. Pero una educación pensada, y María Vela es de esta corriente, para lograr la emancipación de las mujeres, la autonomía femenina, ¿sí? Porque los librepensadores del periodo, si bien estaban de acuerdo con los derechos femeninos, muchos lo que buscaban eran separar a las mujeres del poder de la Iglesia, pero no sé si estaban tan de acuerdo con la emancipación femenina en sí misma. Claro. Por lo menos no todos, ¿no? Entonces ella tenía estos 2 hijos que había llegado de Uruguay, después había tenido más hijos, ¿no? Tuvo 5 hijos más. Tuvo 7 hijos. ¿Cómo hacía con la maternidad? Bueno, se dice, pero esto tampoco esto parece ser que ella llevaba a sus hijos a algunos eventos políticos, ¿no? Como que trataba de demostrar que era posible ejercer la política y la maternidad, pero bueno, también, digamos, era una mujer que podía sostener eso, ¿no? Por ahí el poder adquisitivo que tenía su marido, lo digo en términos de la época, ¿no? Sí, probablemente sí, o sea, porque es muy difícil. ¿Su marido qué hacía? Escribano. El marido era escribano, sí. Digo, como para que ella, viste que en general se daba mucho eso de mujeres que por suerte han tenido grandes pensamientos en momentos disruptivos, en general tenían un mínimo sostén económico. En general, a ver, por lo menos este feminismo del periodo, si bien no es que eran aristócratas, ¿sí? Tampoco es que eran, por ahí algunas sí, pero digamos, dentro de estas mujeres que a principios del siglo XX van a levantar la bandera feminista, lo que sí es claro es que eran mujeres educadas en su mayoría. En el caso de las platenses es interesante, por lo menos en las que llevan adelante el proyecto de la revista Nosotras, que es las directoras son María Vela, ahora sí cuento un poquito qué fue la revista. Sí, me gusta eso. Y Justa Burgos Meyer, que es una maestra platense. En el caso de ellas, las dos son maestras, no son, por ejemplo, universitarias. Claro. Entonces, es interesante porque a veces, viste que cuando se habla por ahí de las primeras feministas tenemos algunas figuras más conocidas que en general son universitarias. Julieta Lanteri fue de la misma época, ¿o no? Julieta Lanteri, de hecho ellas las dos van a formar la Liga Feminista Nacional junto con María Vela Ramírez. Van a llevar adelante otro proyecto editorial que fue la revista La Nueva Mujer, que va a salir un poco más adelante, entre 1910
y 1912, en el marco de lo que fue la organización del primer Congreso Femenino Internacional que se celebró en 1910, donde también participaron feministas de todo el mundo. Acá se festejó en Buenos Aires en el marco del centenario. Pero contanos entonces, vamos con la revista, que nos interesa mucho el detalle del feminismo en La Plata, de la época del 1900, que nos parece información que no teníamos. Bien, eso sí es muy interesante, digamos. La revista Nosotras es una revista que va a salir de manera quincenal entre 1902 y 1904. Las directoras van a ser justamente esta figura que estaba comentando, María Vela y Justo Burgos Meyer, que es una maestra que pertenece al Partido Socialista. En ese sentido, va a unificar dos corrientes políticas, que es el libre pensamiento y el socialismo. Va a ser una revista en gran medida autogestionada, va a estar redactada por un grupo de mujeres, si bien la impronta de Vela es bastante grande ahí. Va a estar redactada por un grupo de mujeres y va a tener también colaboradores varones. Y ahí lo que van a aparecer van a ser las principales demandas de este feminismo de la primera década del siglo XX, que no tienen que ver netamente como por ahí dentro de un sentido común. Cuando se habla de la historia del feminismo, se piensan las olas. Sí. Y a veces se dice, bueno, el primer feminismo fue sufragista. Sí, estas mujeres demandaron derecho al voto, demandaron derechos políticos, pero no era la principal demanda, por lo menos hasta 1910 no. Si ya a partir de la década del 10 empieza a tener más peso la demanda por el derecho al sufragio, pero en este contexto lo que están demandando es el acceso de las mujeres a la educación, y sobre todo que tengan la misma educación que los varones. Claro. Hay mucho cuestionamiento porque también hay que pensar que están en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Aparte imagino también hacerle tomar conciencia al resto de las mujeres, que seguramente muchas de ellas estaban ancladas en la lógica de el que determina... Claro, y el que determina las finanzas es el marido y digamos... Sí, pero porque además lo establecía la ley. Claro. Eso. Sí, el Código Civil establecía que bajo todo efecto los maridos eran los representantes políticos de sus esposas. Entonces las mujeres no tenían derecho a administrar los bienes, incluso los que ellas aportaban al matrimonio. Claro. No tenían derecho a establecer un juicio. No tenían derecho a trabajar sin el consentimiento del marido, si bien en la práctica sucedía que sí, ¿no? Porque efectivamente, a pesar de no tener estos derechos, las mujeres escriben, las mujeres trabajan, sí. Las mujeres están participando, ¿no? de la política, de la esfera pública. Sin embargo, el Código Civil establece que esto no debería ser así y que los representantes son los maridos. Entonces, en ese marco, en la revista Nosotras va a aparecer sobre todo la demanda por el derecho al divorcio, el divorcio vincular, porque en este contexto se está discutiendo un proyecto de ley de divorcio vincular. Piensen que recién en la década de 1980 se sancionó el divorcio en Argentina. Claro. Bueno, esto se está discutiendo ya desde principios del siglo XX y las feministas lo están demandando desde este momento, ¿no? ¿Y en las fábricas las mujeres qué tarea realizaban? Mira, dependen. Hay algunos sectores donde había más mujeres. Por ahí acá en la ciudad de La Plata lo que pasa es que piensen que es una ciudad que se crea de cero, es nueva en 1902, claro. No tiene mucho tiempo, no hay un sector industrial muy desarrollado, salvo tenés la parte de los frigoríficos en Berisso, pero más que nada van a estar en la industria del vidrio, en la industria de fósforos, y son actividades manuales y generalmente tienen que ver con cosas actividades muy tóxicas, ¿no? Ay, sí. Y donde hay mujeres también va a haber niños, ¿no? Claro. De hecho, justamente esta discusión que yo les contaba al principio, se va a dar entre las socialistas y María Vela como representante del libre pensamiento, tiene que ver con que, bueno, las socialistas van a llevar adelante una campaña para que a través de un proyecto que va a crear Gabriela Laperriere de Coni, sí, que ella es socialista, es una médica socialista, de protección del trabajo de las mujeres y niños en la industria. Es un proyecto que escribe en 1903, después de que ella hace un trabajo de inspectora ad honorem, o sea, gratis, relevando en Buenos Aires las condiciones de trabajo de las obreras. Ya se nos terminó. Perdón. Tranquila. Sigo, perdón. Ese trabajo, digamos. Hace un trabajo de inspección
a través del cual va a relevar las condiciones en las que están las trabajadoras, y lo que va a plantear es un proyecto de reglamentación de protección del trabajo de las mujeres y los niños. Entonces, las socialistas, a través de lo que fue el Centro Socialista Femenino, que se crea también en 1902, es un año bastante... convulsionado en 1902 en la historia de la Argentina, van a llevar adelante una campaña para esta reglamentación. Y ahí van a tener una disputa con este proyecto, con Abela, porque ella no va a estar de acuerdo con la reglamentación de este trabajo. ¿Por qué? Porque entiende que esa protección, que o por lo menos en el proyecto original, se hace en nombre de la salud y la moralidad de las mujeres, y ella, su miedo o su resquemor, por decirlo así, era que esto impidiera que las mujeres en general trabajaran. Ella entendía que con la excusa de la salud y la moralidad podría restringirse el acceso al trabajo del conjunto de las mujeres. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el proyecto de las socialistas era porque las condiciones de trabajo eran pésimas, y había muchísimo miedo por la cantidad de abortos y de situaciones complejas, ¿no? Además de que lo que van a denunciar mucho las socialistas es, bueno, que las mujeres no solamente trabajan en la fábrica, sino que llegan de la fábrica y siguen trabajando en sus casas. Y nunca descansan, ¿no? Es un debate que siguió entre lo ideal y lo real, ¿no? Había como uno todo el tiempo. Claro, en realidad no sé si es un debate entre el ideal tiene que ver con, se supone que el rol de la mujer es ser madre, ¿no? Porque, digamos, las socialistas también van a llevar adelante este proyecto en nombre del rol materno de las mujeres. Claro. Es decir, la protección no va a ser a las mujeres como individuos o trabajadoras, sino como madres o futuras madres. Entonces ahí tenés una tensión, ¿no? Claro. Sí, porque si no la protección sería para todos los que trabajan en una fábrica. Claro, porque en lo que también es esto, tener en cuenta que es un contexto en el que se está debatiendo la llamada cuestión social en general, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque los y las trabajadoras están demandando derechos. Ahora, en el caso específico de las mujeres trabajadoras, la discusión va a ser, por la protección va a tener que ver con, bueno, si esto afecta o no su rol de madres. No están pensando en ellas como eso, como individuos. Claro. Entonces, la postura de Abela un poco va a tensionar con esa idea, ¿sí? Por ahí va a tener una postura, lo que en la historiografía se entiende como una postura menos maternalista, ¿no? Porque el discurso de este periodo de las feministas va a estar anclado en posturas maternalistas, que es esto de demandar derechos en nombre de la maternidad. Claro. Bueno, y ahí va a haber pocas voces. La voz de Abela va a ser Marcela Nari, una historiadora, lo va a llamar como una voz disonante. Va a ser una de las pocas que va a poner en tensión, bueno, ese discurso maternalista. Qué interesante, teniendo ella 7 hijos, digo, lo dice desde un lugar sí, bien eso real, ¿no? Claro, Testimonio. eso es bastante, es súper interesante. Claro. Sí. Contan, antes que nos tengamos que ir, siempre nos pasa lo mismo con esta columna, nos falta tiempo, pero si es que hay, porque imagino que encontrar documentos debe ser re difícil, pero ¿había algún rebote en la ciudad de La Plata, esta ciudad naciente, como muy novedosa y demás, en esta figura de María Abela, había otras mujeres feministas acá en La Plata que hacían ruido o no tanto? Tenés, en realidad, bueno, tenés las mujeres del Partido Socialista, sí, como la que nombré, que perdón por que la dejé de lado, que Justa Burgos Meyer es muy importante porque además es la codirectora de la revista. Fue injusta. Hacemos juego. Bueno, sí, había otras mujeres, sobre todo de educadoras. ¿Sí? Las mujeres feministas de este periodo van a tener en general rol de educadoras, van a estar relacionadas con el magisterio más que nada, porque también hay que entender que era, digamos, después de la educación primaria era lo que tenían más acceso a las mujeres. La escuela normal. La escuela normal va a tener, de hecho, por ahí 1912 es muy reciente, ¿no? Porque pero es muy reciente, pero la escuela normal va a ser muy importante, sobre todo con la gestión o la dirección de Mary Graham. Ella va a estar entre que se funda la escuela en 1888 y 1902, y va a ser muy importante en la formación política de futuras, no todas feministas, pero sí mujeres que van a incidir en la política y que van a demandar derechos femeninos, porque digo, no todas se van a autodenominar feministas, pero sí van a demandar derechos femeninos. Por ejemplo, otra figura que no se considera feminista, pero que es socialista y que formó parte, ¿no?, de todo este conglomerado de mujeres que abogaron por los derechos femeninos, va a estar Raquel Camaña, por ejemplo, ¿no? Que también va a ser ex alumna del Normal. O, por ejemplo,
va a aparecer la figura de Angélica Barreda, que también va a pasar por el normal, que va a ser la primera mujer en recibirse abogada, que se va a recibir acá en la Universidad de La Plata. De hecho, es muy interesante el caso de Angélica Barreda porque ella sí logra acceder y estudiar abogacía, pero luego tiene problemas para el ejercicio de la abogacía. Claro, entonces no se le permite o se le restringe por ahí. Se le restringe el ejercicio de la profesión porque justamente habría paso al ejercicio de la función pública, cosa que las mujeres tenían restringidas. Claro. Bueno, el caso de Angélica Barreda, si quieren leer algo, están los trabajos, también hay trabajos del CINIC, de nuestra compañera Charo Gómez Moya, hay un artículo sobre ella que está buenísimo. Mira, de eso estamos hablando con Fabiana Corrales del CINIC, siempre derivamos porque es mucha información, de hecho ya abriste otra puerta, ¿no? La primera mujer que se recibe de abogada en la Universidad Nacional de La Plata. En el CINIC, uno, en la web, digamos, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, uno encuentra, ¿no?, toda esta información o todos estos estudios. Sí, pueden entrar a nuestro Instagram. En el Instagram ahí tienen pueden buscar y ahí van a ir encontrando si hay para ingresar a los artículos. Bien, etcétera. ahí @CINIG, ¿te acuerdas? @CINIG, no me acuerdo, perdón. Bueno, pero el celular, no a ver si lo buscamos. Sí. Sí. En la página también del CINIG. Y si en la página. Exactamente. Bueno, hoy nos metimos un poquito en el feminismo platense de comienzo del siglo XX con Fabiana Corrales y siempre invitamos a que continúen si les interesó, que seguro que sí, en la página del CINIG o en el Instagram del CINIG. Gracias, Fabiana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a meterle música. Vamos con Sol Baza, mirá. Hablamos de feminismo, hablamos de Sol Baza, una gran artista, desde la cocina de Betty.